pacientes, ¿no? Bien, entonces, dentro de esa área de la infectología que me ocupa, el día de hoy, pues vamos a tratar el tema de las infecciones crónicas neonatales, ¿no? Que se producen durante la gestación principalmente o en el momento del parto o el puerperio. Bien, ya son las 3:29. Vamos a compartir pantalla. Esto se está grabando en la nube. Vamos a compartir la clase. ¿Pueden verlo? ¿Me confirman, por favor, alguien? Sí, doctor, se puede ver. Ya, muchas gracias. Si en algún momento no me escuchan, por favor, se corta la comunicación, me hacen saber a través de su palabra y los alumnos de la Almenara tienen mi teléfono. Por favor, me llaman inmediatamente para decirme que hay problemas en la comunicación. Si no, yo sigo hablando, no me entero, ¿no? No es que al momento de compartir pantalla solo veo lo que ustedes ven, o sea, no puedo verlos a ustedes. Bien, entonces el tema de hoy son las infecciones intrauterinas crónicas, o sea, aquellas que se producen durante el embarazo, también se pueden dar durante el parto y algunas de esas enfermedades también en el posparto, encargándonos de desarrollar básicamente lo que es sífilis y las infecciones por herpes virus, que es toda una familia, pero nos encargaremos básicamente del herpes tipo 1 y tipo 2, ¿no? En esta oportunidad, si no ya haríamos muy largo la clase. ¿Qué vamos a estudiar el día de hoy? Vamos a estudiar y vamos a entender lo que significa el síndrome Torch. Ustedes han escuchado lo que es Torch. Muchas veces dicen, pídale un Torch, haga un Torch. ¿Qué cosa nos referimos con un Torch? Luego hablaremos sobre lo que es sífilis congénita, las infecciones por herpes virus, principalmente tipo 1 y tipo 2, porque la familia herpes es mucho más grande. Recuerden que la varicela es un herpes virus, ¿cierto? Y finalmente algunas conclusiones que tomemos de esta clase. Siempre es importante saber que las infecciones neonatales que se producen intraútero son en una proporción bastante elevada. Y esta proporción elevada en el mundo va a verse incrementada en los países en vía de desarrollo, en los cuales su sistema de salud, como el nuestro, no es el mejor, en los cuales el control prenatal está retardado, no se realiza en forma adecuada, y se hace muchas veces en forma incompleta o no se realizan los exámenes que debieran realizarse a toda madre gestante, ¿no? Estos exámenes que se realizan en el control prenatal son importantes justamente para poder hacer un screening de muchas enfermedades que detectadas a tiempo pudieran tratarse en la madre y evitamos la infección del producto de la concepción y evitaríamos muchas complicaciones a futuro, ¿no? Inclusive la muerte de ese bebé, ¿de acuerdo? Entenderemos también de que los agentes infecciosos que causan estas infecciones pues son varias. Si bien cierto, inicialmente se hablaba de algunos agentes y a partir de esos agentes infecciosos iniciales es que se forma el acrónimo TORCH, que significa toxoplasma, citomegalovirus, rubiola, sífilis. Entonces, se han agregado en el tiempo muchos otros, ¿no? Y vemos, por ejemplo, la gran importancia que tenía la infección por VIH, por ejemplo, las infecciones por citomegalovirus, las infecciones por parvovirus, por hepatitis B, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchos otros agentes infecciosos que son variados. Otro aspecto importante a considerar es que el feto, el embrión, el feto, tiene más riesgo de contaminarse dependiendo de muchos factores involucrados. Uno de los factores involucrados es el agente infeccioso, obviamente, ¿no? Hay agentes infecciosos que son mucho más agresivos que otros o provocan muchas más secuelas que otros. Va a depender también del estado inmunológico de la mamá, si la mamá fue o no fue vacunada, si la mamá tiene esa infección como primo infección o es una infección previa, ¿correcto?
va a depender del momento de la infección de la madre, si se produce en el primer trimestre o en las primeras 20 semanas o se produce después de las 20 semanas. Y el corte es 20 semanas porque hasta ahí es donde se forma la organogénesis. Es decir, infecciones que afectan a un recién nacido antes de las 20 semanas son mucho más severas porque va a generar alteraciones en la formación de los órganos y de varios órganos. En cambio, cuando las infecciones se producen después de las 20 semanas, son menos severas porque ya los órganos se han formado, ¿no? En los mecanismos de transmisión, pues nosotros cuando vemos que se genera durante el embarazo, el mecanismo de transmisión es a través de vía placentaria, ¿no? O sea, la infección está en sangre y a través del cordón de la placenta y el cordón umbilical es que puede llegar al feto y infectarlo, ¿no? En el momento del parto también se puede producir la infección y eso puede darse a través del canal del parto, ¿no? A veces cuando es vía vaginal, puede darse en la cesárea, ¿no? Cuando sale a través de la barriga y infectarse con resto de sangre, por ejemplo. Y también consideramos a la infección que se produce después del parto a través de la lactancia materna, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos una transmisión madre-niño que se puede dar antes del nacimiento, o sea, durante el embarazo, durante el nacimiento o después del nacimiento. Y las consecuencias pues van a ser variables dependiendo de todos esos factores que hemos conversado. Muchas veces también son asintomáticas, o sea, las infecciones que se producen en el vientre materno, muchas son asintomáticas, no hay signos ni síntomas que nos puedan hacer definir de que este niño está enfermo y nos damos cuenta más bien a futuro, ¿no? Cuando aparecen algunos signos o síntomas o cuando vemos alguna normalidad, ¿no? De pronto no escucha, de pronto le hacemos una radiografía y encontramos calcificaciones intracerebrales, y qué pasó, o de pronto en el control prenatal vemos que su cabecita no crece y hay una microcefalia, o de pronto después convulsiona, y consecuencia de la convulsión estudiamos y encontramos microcalcificaciones, y estudiamos y vemos que ha tenido una infección por citomegalovirus durante el embarazo, o tiene este niño sordera, ¿no? Y de pronto la mamá tuvo sífilis y este niño tiene sífilis tardía, por ejemplo, ¿no? Ya el niño tiene más de 2 años. Entonces, las consecuencias son variables, los momentos en los cuales la clínica se presenta también son variables. Es por eso que es importante los controles prenatales, el parto que sea en un hospital, en un centro asistencial, donde pueda ser evaluado por un pediatra, identificar si hay factores de riesgo en el examen físico que nos diga una posibilidad de infección congénita para que nos llegue a hacer exámenes y determinar si hay o no una confirmación de esas enfermedades, para poder ser tratadas a tiempo y no llegar a una sífilis tardía, por ejemplo, ¿no? Sino ser tratada oportunamente. Les hablaba de que el término TORCH es un acrónimo y representa lo que es toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpesvirus y sífilis, ¿no? Pero como les decía, también hay otros agentes como el parvovirus B19, las hepatitis, VIH, que es un tema que nosotros vamos a estudiar el día lunes, la listeria monocitógenes también, etc. Y sí es una importante causa de mortalidad fetal y neonatal. Y estas infecciones, su prevalencia, su incidencia en los países, representa de algún modo el estado o la situación de salud de ese país, ¿no? Entonces, en lugares donde estas infecciones tienen una mayor prevalencia, es un reflejo de que el sistema de salud no está funcionando bien. No está funcionando bien. En los países de primer mundo, los países desarrollados, sus incidencias son bajas. ¿Por qué son bajas? Porque tienen un adecuado control prenatal. Hay una cultura de control prenatal, hay exámenes que se realizan, hay un seguimiento del recién nacido, hay exámenes que se le hacen cuando hay sospechas y se trata oportunamente para disminuir la incidencia de enfermedad en estos pacientes.
Acá, para aclarar un poco como son las definiciones, ¿no? Las infecciones congénitas o prenatales, por ejemplo, son aquellas que se dan de la madre al niño por el pasaje transplacentario. Y lo que les decía, si se produce antes de las 20 semanas, son mucho más agresivas, llegan al aborto porque no crece, se está afectando la formación de órganos y lleva a malformaciones importantes como cardiopatías, por ejemplo. Después de las 20 semanas ya los órganos se han formado, ya el corazón ya se formó completamente, pero sí va a haber un retardo en el desarrollo, el crecimiento no va a ser adecuado, por eso que hay retardo de crecimiento intrauterino, va a generar partos precoces como prematuridad o generar lesiones ya más focalizadas. Las perinatales son aquellas que se van a dar en el momento del parto, ¿no? O sea, en el momento del parto, y eso está en función al contacto directo con sangre y secreciones vaginales. O sea, al momento que nace el bebé hay ruptura de la membrana amniótica, el bebé nace por el canal de parto donde puede estar infectado, puede haber lesiones de herpes, por ejemplo, u otros agentes infecciosos, también hay sangre, ¿de acuerdo? Y si es por vía cesárea también hay contacto con sangre. Esto, la infección se da entonces alrededor del nacimiento, ¿no? Minutos antes y durante el parto. Ahí la sinología clínica básicamente es el síndrome TORCH o like sepsis, ¿no? O sea, son cuadros infecciosos que puede no haber fiebre, que nos hace pensar que algo hay, ¿no? Entonces, un niño que nace con un cuadro febril, no come, náuseas, vómitos, estamos pensando que, o lesiones dérmicas, por ejemplo, como rash, nos hace pensar en una infección perinatal, ¿no? O cerca al nacimiento. Y las postnatales que ya se dan por lactancia materna, ¿no? La lactancia materna transmite algunos virus, principalmente como el VIH, el citomegalovirus y el virus de herpes síndromo. Puede transmitirse por lactancia materna. El momento de la infección es luego del nacimiento, cuando ya la mamá da de lactar. Y estas infecciones pues pueden ser muchas veces asintomáticas, ¿no? Porque ya el bebé está desarrollado, ese es un neonato a término, está recibiendo lactancia materna que también lo protege y generalmente pues no da lesiones graves al inicio, pero muchas veces puede haber secuelas tardías, como por ejemplo la infección por VIH. Un lactante que se infecte por lactancia materna probablemente al inicio no haga sintomatología mayor, pero ya en adelante puede haber consecuencias fuertes, ¿no? Cuando nosotros sospechamos que puede haber una infección por algún agente infeccioso intrauterino, ¿no? Infecciones TORCH, por ejemplo. Los más frecuentes cuando vemos que un bebé nació y tiene retardo de crecimiento intrauterino. Algo pasó. Todo bebito que tiene retardo de crecimiento intrauterino hay que buscar la causa. Y en nuestro país o en los países subdesarrollados, la principal causa de retardo intrauterino son las infecciosas. ¿Ya? En cambio, en los países más desarrollados, en los cuales las infecciones son más controladas, estas causas pueden ser, bueno, vasculares, nutricionales u otro tipo, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando encontramos un rash, una erupción o púrpura en la piel, lesiones de la piel, también nos lleva a pesar de infecciones, ¿no? Ahí vean con más que agentes infecciosos causan, ¿no? El rash, rubiola, ni qué hablar, ¿no? El virus del herpes principalmente afecta la piel, ¿de acuerdo? La presencia de ictericia, que indica un compromiso hepático, pues también es un indicador de infección neonatal. Por ejemplo, el toxoplasma da hepatoesplenomegalia ictericia, el citomegalovirus lo mismo, ¿no? La rubiola, el herpes y el treponema pálido casi no se ve. Que esté con menos no significa que no haya, simplemente que es menos frecuente, menos frecuente. La hepatoesplenomegalia se ve en casi todas las infecciones neonatales. A nivel neurológico, la microcefalia, por ejemplo, es característica del herpes virus, ¿ya? Porque microcefalia e hidrocefalia pueden dar toxoplasma, pueden dar el citomegalovirus. Las calcificaciones intracraneales se ven mucho en citomegalovirus, en herpes virus y en toxoplasma. Afecciones oculares se ve con mucha frecuencia en rubiola, en toxoplasma, en citomegalovirus y en virus del herpes, ¿no? La corioretinitis, igual que las cataratas. La hipoacusia se ve también en todas. La cardiopatía congénita es casi una exclusividad. Cuando es una cardiopatía congénita piensen en rubiola, ¿no?
Mayormente la rubiola tiene su foco a nivel del corazón. Y eso es cuando está el recién nacido, pero yo le decía también que debemos abordar el problema ya durante la gestación, o sea, estudiar a la mamá, ¿no? Entonces la mamá tiene que tener sus controles ecográficos. No hay un control prenatal completo si es que no se ha hecho controles ecográficos. Y por lo menos dos, o sea, en el primer trimestre y en el último trimestre. Ahí, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, si ya el control ecográfico nos dice que hay retardo de crecimiento intrauterino, nos debe hacer pensar qué está pasando y estudiar a la mamá. Estudiar a la mamá. Si ya en el control prenatal veo que hay en la ecografía hepato de esplenomegalia, hay que pensar y estudiar a la mamá por si tiene alguna infección en ese momento, ¿no? Si ya vemos microcefalia, calcificaciones hepáticas, hidrocefalia, el intestino incogénico, calcificaciones intracraneales, hay ascitis, hay cataratas, hidrosfectal, cardiomegalias o con alteraciones del corazón, oligohidramios o polidramios, son indicaciones que algo está pasando en ese bebé y tenemos que buscar en la madre algún tipo de infección que nosotros podamos manejar y así ayudar a nuestro Recording in en la madre, progress. signos de infección y hacer los exámenes correspondientes para el diagnóstico y tratamiento adecuado. De esa forma vamos a tratar y a proteger a nuestro recién nacido en el futuro. Luego tenemos el diagnóstico de la infección fetal, o sea, el feto, podemos diagnosticar en el feto si está enfermo. Recuerden que también el feto está protegido, o sea, el feto no es que no sea una unidad completa, tiene su independencia, tiene una independencia inmunológica importante, entonces se protege de la madre a través de las membranas que tiene, que son propias de él y de la placenta. Entonces, está protegido, pero tampoco es que no sea vulnerable, ¿no? Entonces, muchas infecciones en la madre no son transmitidas al feto, ¿no? No es que la mamá tenga VIH y 100% el niño tiene VIH, eso lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, no siempre se transmite y depende de la transmisión de varios factores, ¿no? Entonces, si nosotros vemos alguna alteración ecográfica que sugiere una infección congénita, como por ejemplo microcefalia o hepatoesplenomegalia, decimos que este niño puede tener infección congénita, podemos hacer los estudios en el líquido amniótico, ¿no? O hacer biopsias de corion, ¿sí? O sangre fetal. Entonces se pueden hacer algunos estudios de líquido amniótico para detectar algunas infecciones durante el feto. No es frecuente que se haga eso, se hace en lugares especializados solamente. Y lo que sí vamos a tener que hacer es el diagnóstico de infección en el recién nacido. O sea, el recién nacido que nace, lo vamos a examinar, evaluar. Si tenemos antecedentes de la mamá que nos digan que, por ejemplo, la mamá ha tenido sífilis en el embarazo, porque así está su historia, pues nosotros vamos en la obligación de estudiar a este recién nacido por evidencia clínica y de laboratorio para sífilis congénita. ¿De acuerdo? Entonces, buscar manifestaciones clínicas precoces o tardías, porque puede ser que tengan antecedentes, pero las clínicas se presenten luego. Y la búsqueda del microorganismo, ¿no? Los microorganismos pueden ser buscados directamente, para lo cual yo tomo muestras, biopsias, cultivos, busco al germen causante, o tomo en forma indirecta el dosaje de anticuerpos. Busco anticuerpos también, esa es otra forma. Entonces, eso es lo que se llama serología. Muy bien, entonces esa es la secuencia diagnóstica de ese tipo de infecciones. Ahora vamos a estudiar lo que es la sífilis congénita. La sífilis congénita es causada por una espiroqueta, el treponema pálido, así se llama. Y fíjense que
La mamá puede transmitir al feto hasta 4 años después de haber sido infectada. O sea, si una mamá se infecta por sífilis, puede estar 4 años y seguir transmitiendo al feto. Si sale embarazada, digamos, a los 3 años, que no ha sido tratada, obviamente, no le han dado un tratamiento, no se le diagnosticó, no se le trató, o si se le diagnosticó, no se trató, se trató mal, entonces el riesgo que tiene con su bebé es alto. ¿Por qué digo? Porque diagnosticar en la mamá el tratamiento es curativo, o sea, para infección, una sola dosis de penicilina de 2,4 millones benzatínica para curarla. Pero ¿qué pasa? Que a veces no se cura la pareja sexual. Entonces, claro, dicen, no, tú eres la enferma, tú te has enfermado, pero él no se quiere hacer el examen, no se hace, no se trata, y luego, pues, termina nuevamente infectando a la madre, ¿no? Que si no se percata y sale embarazada, pues tiene alto riesgo su recién nacido. Y recuerden una cosa, las espiroquetas cruzan la barrera placentaria a partir de la 8ª semana, la 9ª semana. Es decir, si una mamá llega a consulta prenatal el primer mes de gestación, se le hace su prueba y se diagnostica sífilis, le tratan y va a ser curativo, o sea, ese bebé no va a ser expuesto al treponema, ¿ya? Ahora, si la mamá se diagnostica en el segundo trimestre y la mamá la trata, también el bebé está siendo tratado, ¿de acuerdo? Así que eso es importante. Y el feto recién es capaz de desarrollar una respuesta inmunitaria después de la semana 16. O sea, la formación de anticuerpos propios del feto contra el agente infeccioso recién se hace a partir de la semana 16. Para prevenir la sífilis congénita, lo que debemos enfocarnos es en detectar y tratar oportunamente la infección de la madre. Eso es el foco, para así no tener niños con sífilis. Fíjense que una mujer embarazada que está con sífilis, no tratada todavía, está embarazada, puede llevar a un 30% a un aborto espontáneo. O sea, esa mamá puede abortar. 30-40% ir a muerte neonatal. O sea, ese neonato muere. Y los recién nacidos que sobreviven, hay un 30% de los que sobreviven, o sea, de los niños que llegan que sobrevivieron, 30% desarrollan sífilis congénita. O sea, hay otro porcentaje de que no le va a pasar nada. ¿De acuerdo? No se infecta. Eso es lo que les decía antes también. Pues no siempre van a ser sífilis congénita. Ya veremos en VIH, les adelanto, que el riesgo de transmisión por VIH durante el embarazo, ¿no?, y el parto es aproximadamente el 30%. O sea, 70% no se va a infectar. Y si esa mamá recibe leche materna, se aumenta un 14% el riesgo. ¿De acuerdo? Eso ya le estoy avisando. En el mundo, más de 2 millones de mujeres tienen sífilis durante el embarazo. Fíjense, 2 millones de mujeres tienen sífilis en el embarazo. Y en América Latina es un cuarto de ellos, o sea, medio millón. En el Perú, la tasa de incidencia es alrededor de casi 1 por 1000 nacidos vivos. ¿Ya? Y otra cosa que da pena también en nuestro país es que hay una brecha entre el tamizaje materno y el inicio del tratamiento. ¿Qué significa? Que una mamá va a su control prenatal, digamos al segundo mes, tercer mes, le hacen sus órdenes en laboratorio, le toman la muestra y de pronto ya el centro de salud sabe que tiene sífilis. Pero nadie contacta con esa mamá en forma oportuna. A lo mejor ya no vuelve a su control prenatal, o de repente ya vuelve en el tercer trimestre, o ya vuelve para dar a luz. Entonces, tenemos que cerrar esa brecha entre el tamizaje materno y el tratamiento. Entonces, el diagnóstico de sífilis que se hace a través del examen que se hace a la mamá, tiene que corresponder con un tratamiento inmediato, ¿de acuerdo? Para prevenir o disminuir las complicaciones en el recién nacido. Ya desde el año 2016 se dio un documento de un plan de eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH, sífilis y hepatitis B en el Perú para el año 2021. Ya estamos en el 23, ¿no?, y seguimos con sífilis, ¿no? Eso muestra pues que nuestro sistema de salud voluntad tiene, hay normas, hay protocolos,
pero que difícilmente son implantadas, ¿no? Y parte de eso la pandemia pues tiene mucho que ver, ¿no? 2 años de pandemia más enfocados al tema de coronavirus, se descuidó mucho el tema de inmunizaciones, el programa de control prenatal y todo ello. Entonces eso nos pasa factura y probablemente nuestras cifras mantengan igual o peor, ¿ya? ¿Y qué es lo que quiere? Pues esta norma, este plan, disminuir la incidencia de sífilis congénita a menos de 0,5 casos por 1000 nacidos vivos. ¿Cómo diagnosticamos en las gestantes la sífilis, ¿no? Para prevenir la sífilis congénita. Tenemos que hacer pruebas en las gestantes. Y eso te tiene que hacer los servicios de control prenatal. Y para la sífilis existen dos tipos de pruebas. Las pruebas treponémicas, que son pruebas específicas que buscan el treponema pálido, y las pruebas no treponémicas, que no buscan al treponema, no reactantes, que son parecidos, ¿no? La reaginina plasmática rápida, que es el RPR, ahí también está el BDRL, ¿de acuerdo? Y las pruebas de confirmación, que son buscar IgM o IgG, pero FT absorption, ¿ya? Y en toda gestante debe ser tamizada, como les digo, en el primer trimestre y en el tercer trimestre, y debe haber entre ambos tamizajes más de 3 meses de diferencia, ¿no? Para que tengamos a una mamá bien controlada para sífilis. Entonces, la sífilis congénita se refiere a todo producto de la gestación, o sea, todo recién nacido que haya sido aborto, haya muerto al nacer o que se encuentre vivo, de una gestante que sabemos que tiene sífilis y no tiene un tratamiento completo ni adecuado. ¿De acuerdo? Eso es en el recién nacido. Pero el diagnóstico de sífilis también puede ser tardía, cuando el niño tiene más de 2 años. Entonces, también hablamos de sospecha de sífilis congénita en todo producto de gestación o niños menores de 2 años de una madre con serología reactiva para sífilis y con evidencia clínica o de laboratorio para infección por sífilis. Mayormente en el niño mayor de 2 años ya existen signos clínicos de sífilis tardía. O sea, el niño que se ha infectado y no se ha hecho nada en los primeros años, ya después de los años va a dar signología tardía que vamos a estudiar como sífilis tardía. Si no fue infectado, después de los años está cañón, no pasa nada. Entonces, la sífilis se divide en dos: la sífilis temprana congénita y la sífilis congénita tardía. Las sífilis tempranas son aquellas que dan manifestaciones clínicas antes de los 2 años, y la tardía cuando aparece después de los 2 años. La sífilis temprana principalmente se caracteriza por lesiones dérmicas, oculares, ¿de acuerdo? Y hepáticas, ¿no? O sea, internas. ¿Qué cosa es lo que encontramos? Por ejemplo, en la parte dérmica, un rash maculopapular, hepatoesplenomegalia, una rinorrea profusa, mucosa, sanguinolenta, puede haber prematurez, bajo peso, hidropesía fetal, ictericia, a predominio de bilirrubinas directas, neumonía intersticial que se llama ALBA, y algunas veces síndrome nefrótico. Esos son signos clínicos de la sífilis congénita temprana. Y la tardía, en la parte ósea, aquí no está, en la parte ósea se ve periostitis, principalmente, en la parte ósea, en la sífilis congénita temprana. En la tardía ya afecta los huesos de una mayor intensidad, y ahí, por esa deformación de la nariz, se observa la nariz sencilla de montar. Los dientes se ven alterados y se dicen dientes de Hutchinson, ¿de acuerdo? Y los huesos largos se alteran, se curvan, y a nivel de las tibias se llaman tibia sensable, ¿no? Tibia sensable. Entonces hay un compromiso óseo más marcado. Ya el sistema nervioso se altera, puede haber retardo mental, se puede ver hidrocefalia, puede haber convulsiones, parálisis de los nervios craneales. Hay 3 características que han denominado una triada muy conocida, ¿no? La triada de Hutchinson. La triada de Hutchinson se caracteriza por 3: los dientes de Hutchinson, la queratitis intersticial y el compromiso del octavo par, o sea, sordera, ¿no? El paciente con compromiso del octavo par, con queratitis intersticial y dientes de Hutchinson, esas 3 condiciones clínicas prácticamente hacen diagnóstico de sífilis congénita tardía.
Hacen diagnóstico de sífilis congénita tardía. Y ahí vean esa rinorrea blanquecina, a veces sanguinolenta, profusa de un neonato, ¿no? El pénfigo palmo plantar, ¿no? De lesiones dérmicas y una gran hepatoesplenomegalia en el otro bebé, ¿no? En sífilis temprana. Y la sífilis tardía, y tienen los dientes de Hutchinson, las tibias en sable y esa nariz sencilla de montar, ¿no? Y la queratitis conjuntival, ¿no? Que le decía, que junto con la sordera y los dientes de Hutchinson forman la tríada de Hutchinson, el diagnóstico de sífilis congénita tardía. Las alteraciones radiológicas, pues en la sífilis congénita tardía se caracteriza por las tibias en sable, ¿no? Ya son huesos arqueados. Y en los niños pequeños, en los primeros meses de vida, lo que se ve son unas periostitis o bandas metafisiarias. Ahí no se ve tanto las tibias curvadas, pero en otras sí, en la sífilis tardía. Entonces diferencien las tibias en sable para sífilis congénita tardía, la periostitis para sífilis congénita temprana. Un aspecto importante en el neonato, sobre todo, es ver si hay compromiso de liquiocefalorraquídeo y los compromisos a nivel hematológico. ¿Qué pasa en la sífilis congénita temprana? Desde el punto de vista hematológico va a haber anemia, plaquetopenia, leucopenia o leucocitosis, cualquiera. Y en el líquido cefalorraquídeo lo que se observa es un recuento celular mayor de 25 células, con proteínas mayores a 100 miligramos por decilitro, y un BDRL reactivo en líquido cefalorraquídeo. Entonces es importante hacer un BDRL y hacer un estudio de la citología del líquido cefalorraquídeo para ver si hay neurosífilis, ¿no? El neurosífilis indica un peor pronóstico y indica un tratamiento más agresivo. ¿Qué examen de laboratorio vamos a ver? Entonces, nosotros en el recién nacido podemos hacer una prueba no treponémica como la RPR, que es cuantitativa, ¿no? La prueba no treponémica, el RPR es cuantitativa, pero tiene que ser. Por ejemplo, si la mamá tiene 1.8 diluciones y el recién nacido tiene que tener 1.32 o más diluciones para que sea diagnóstico. ¿Qué más? Eso es con las pruebas RPR, con pruebas no treponémicas. Pero si detecto pruebas específicas treponémicas, como la detección de IgM específica para treponema pallidum por FT absorción, es diagnóstico en el recién nacido. Es diagnóstico. La prueba específica de IgM para treponema pallidum es diagnóstico del recién nacido. Y lo otro es que hasta aquí hemos visto las pruebas serológicas, o sea, las pruebas indirectas. Las pruebas indirectas no treponémicas, que sí me ayudan, pero tiene que ser más yo a las 2 veces la dilución de la madre, o las pruebas treponémicas, que sí, la presencia de estas pruebas de IgM específica, sí me hace diagnóstico. Y lo otro es observar directamente al microorganismo, en este caso a la espiroqueta. Entonces yo por microscopía y campo oscuro o prueba directa con anticuerpos fluorescentes, detecto treponema pálido en el cordón umbilical, en la placenta, en secreción nasal o de la lesión cutánea, me da el diagnóstico de sífilis congénita en el recién nacido. Entonces esas son las formas de laboratorio para hacer diagnóstico en el recién nacido, con pruebas serológicas no treponémicas, con pruebas treponémicas específicas o con la observación directa del agente infeccioso del cordón umbilical, la placenta, secreción nasal o lesión cutánea. ¿Cuál es el tratamiento entonces para prevenir la sífilis congénita? Bueno, eso depende, pero a la gestante hay que tratarla. Entonces, toda gestante con sífilis, el tratamiento debe ser, como le digo, inmediato en el lugar donde se diagnostica. O sea, penicilina, benzatínica debe haber en todas partes. En los centros de salud, en las postas, donde hacen control prenatal, debe haber. Y esa es la penicilina benzatínica, una dosis por semana y se le pone hasta, debe completar 3 semanas, a 3 dosis para decir que esa mujer se ha curado, esa gestante se ha curado. 3 dosis. Con eso prevenimos también que se enferme mi recién nacido.
El tratamiento completo y adecuado debe ser, como he dicho, 2,4 millones intramuscular una vez por semana durante 3 semanas. Para que nuestro bebé esté protegido, la última dosis de penicilina benzatínica debe ser aplicada a la gestante hasta antes de la 4ª semana previo al parto. ¿De acuerdo? Para estar tranquilos. Y lo que les decía también, tratamiento de la pareja. La pareja sexual de la mamá tiene que ser tratada con penicilina G benzatínica. Cuando hay alergia a la penicilina, en verdad la penicilina es el mejor tratamiento para evitar el problema en el niño. Entonces tiene que hacerse la desensibilización de la madre. Y enfermedad de piel ojo boca no hay lesión neurológica, ¿no? 100% que está bien. ¿Cómo se diagnostica el herpes simple? Pues se aísla el herpes simple o por cultivo viral, que es muy poco hacemos. Lo que más hacemos es la detección de ADN del virus del herpes simple, ¿no? La prueba de PCR, ¿no? La serología no se recomienda para fines diagnósticos, porque generalmente hacemos serología de IgG y esa perdura en el tiempo y no dice que está activo. Antes de inicio de aciclovir parenteral empírico, se sugiere que hagamos pruebas para PCR de boca, nasofaringe, conjuntiva y ano, y de las bases de las lesiones cutáneas destechadas, ¿no? Del líquido cefalorraquídeo y sangre, eso para confirmar el diagnóstico, ¿no? Tenemos que hacer las pruebas de PCR. El tratamiento del herpes simple se enfoca en el aciclovir. Aciclovir, 60 miligramos por kilo por día, se da en 3 dosis, perdón, en cada 8 horas, es decir, 20 miligramos por kilo dosis, en vía endovenosa, ¿no? La duración del tratamiento endovenoso es 14 días cuando la enfermedad solamente es localizada, piel, ojo y mucosas, y 21 días, 3 semanas si hay enfermedad diseminada o enfermedad del sistema nervioso central. Se recomienda también una terapia supresora con aciclovir oral, ¿no? Dosis de 300 miligramos por metro cuadrado por dosis, 3 veces al día, vía oral por 6 meses, posteriores al término del tratamiento endovenoso. Esto va a mejorar las complicaciones y el neurodesarrollo del paciente. La prevención, si tengo una mamá con lesiones que concuerdan con el virus del herpes simple, vesículas en mucosa genital, no debe dar a luz por parto vaginal. Eso va a una cesárea electiva para este tipo de mamás. Si se realiza, pues, antes de 4 horas que haya ruptura prematura de membrana, porque si hay ruptura de membranas, pues el virus puede ascender, ¿no? Y puede comprometer al recién nacido. Bueno, es una recomendación no solamente aquí, sino de otras organizaciones obstétricas y ginecológicas del mundo, ¿no? Muy bien, chicos, ya estamos por terminar. Vamos a concluir que la sífilis congénita y el virus del herpes simple neonatal son importantes causas de morbilidad y mortalidad infantil. Este caso de sífilis congénita, pues nos indica que el sistema de salud está fallando, no está mal. El tamizaje y el tratamiento de la gestante es la piedra angular de la prevención. Se debe conocer la serología en toda mujer gestante antes del alta. Todo neonato con sepsis y factores de riesgo debe considerarse el diagnóstico de sífilis congénita. Y el virus del herpes simple neonatal es de prevalencia variable, requiere de una alta sospecha, inicio precoz de aciclovir endovenoso, altas dosis y profilaxis por 6 meses luego del episodio primario. Muy bien, chicos. Ahora estoy atento a sus preguntas. Si las hubiera, por favor. Doctor, una consulta. Con respecto al tratamiento, quedó claro la parte final de cómo se daba el tratamiento, pero quería que me confirme si el tratamiento se da solamente en los recién nacidos que su madre con sífilis fue tratada en forma adecuada y aún así se encuentra el recién nacido reactivo con 2 títulos, bueno, títulos 2 veces mayores al de la madre. ¿Solamente ese o también mismo tratamiento se da también a las madres que tuvieron sífilis no tratada o que fueron tratadas inadecuadamente? Ya, vamos a explicar eso más claramente para que quede claro. Ya, vamos a ver dónde está eso.
Esto está en sífilis, aquí está. Acá vamos a hablar del tratamiento del recién nacido con sífilis, ¿no? Este primer cuadro es la sífilis, el recién nacido de una mamá con sífilis no tratada o que no fue tratada adecuadamente. Si la mamá no fue tratada o fue tratada inadecuadamente, aquí tenemos que ver si el recién nacido tiene algún signo, síntoma, laboratorio que nos hagan sospechar que tiene sífilis. Si cualquier de estos signos salen positivos, cualquiera de ellos, tengo que tratarlo con penicilina G sódica por 10 días o 14 días si hay compromiso del sistema nervioso central. ¿Cómo sé que hay compromiso nervioso? Si, por ejemplo, hay convulsiones, ¿de acuerdo? O si le hago una punción lumbar y estudio líquido cefalorraquídeo y encuentro presencia positiva de RPR, por ejemplo. Entonces, ahí lo trato 14 días. Si el niño no tiene ni clínica, ni hematológica, ni radiológica, ni laboratorio, a pesar que su mamá no fue tratada o fue inadecuadamente tratada, a pesar de eso, el tratamiento que se le da es solo penicilina benzatínica, una dosis inútil. Pero tienen que estar seguros, totalmente seguros, que no hay ninguna alteración clínica. Y fíjense que las alteraciones clínicas son muy sutiles, puede ser hepatoesplenomegalia, un rash, rinorrea persistente. Pues basta que haya una de ellas, que ya me dicen, no, sí puede ser, ya se trata con vía endovenosa y cristalina. Pero si es que no hay ninguna clínica, lo trato con penicilina benzatínica, y este es un bebé que lo voy siguiendo, o sea, no es que ya sea a su casa para siempre, ya no lo veo, tiene que seguir un control ese inspector. A diferencia, si los recién nacidos de madres han sido tratadas adecuadamente y completa, y el recién nacido no tiene más de 2 diluciones, ¿de acuerdo? ¿Ya? Perdón, si el recién nacido tiene títulos de más de 2 veces, tengo que volver a reevaluar si presenta algún signo o síntoma clínico. Si no presentara ningún signo clínico, ni laboratorio, ni nada, este recién nacido iría a tratamiento con penicilina benzatínica. ¿De acuerdo? El segundo es si el RPR sí es reactivo, pero con títulos menores a 2 veces los títulos maternos, o el resultado es no reactivo, entonces solo recibe penicilina benzatínica. Punto. ¿Se aclaró o algo todavía está en duda? ¿Tienes otra pregunta? Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Se aclaró? Sí. Si no se aclaró, insiste, ¿ah? Yo insisto en la respuesta. ¿Sí? Sí, Bien. doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Entonces, les agradezco su atención en su clase. Veo que hay 82 participantes, es un buen porcentaje de participación. Muchas gracias. Y el día lunes estamos reuniéndonos para hablar de VIH. ¿Ya? Está bien, doctor, muchas gracias. Muy bien. Gracias.